Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, faltan 22 minutos para las 9 de la mañana. Antes de presentar a nuestros estelares, tenemos que decir que además del hecho de violencia que ocurrió durante la noche y que significó el derribo de la antena transmisora de la radio Millaray FM de Curanilahue, se suma otro hecho de violencia ocurrido en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco. También tenemos un audio y un video que muestra el estado en que quedaron, en el estado absolutamente destruido, calcinado, en que se ve una vivienda. Vamos a escuchar este testimonio que ha enviado uno de nuestros auditores. Aquí me encuentro en el sector La Estación, La Nalhue. Aquí así quedaron las viviendas que fueron atacadas anoche por encapuchados fuertemente armados, y una tercera casa que es la que vamos a ver posteriormente, donde estaban sus moradores, el matrimonio con sus mascotas. Una de ellas fue acribillada y él logró posteriormente controlar el incendio con su esposa. Esta es la realidad, señores. Este es el terrorismo que se vive aquí en el cono sur de la provincia de Arauco. El mal llamado Gualmapu por las autoridades que vienen llegando, y lo único que hacen es crear una división entre los chilenos y los mapuches, los cuales hemos mantenido una tranquilidad y una convivencia por generaciones, y ahora están provocando este enfrentamiento que no corresponde. Muchos de nosotros tenemos familia. Esa es la versión de Fernando Fuentealba, quien nos ha enviado este video. Ahí está, la verdad que se ven 3 construcciones totalmente calcinadas. Esto ocurrió anoche en el sector La Estación de La Nalhue, en la comuna de Contulmo. Bueno, nos demoramos un poco, ahora sí vamos a saludar a nuestros estelares. Estamos contigo, Paz Charpentier. Muy buenos días. Buenos días, Paz. Ahí sí está bloqueada, censurada. Sí. Hola, muy hola, buenos Paz. días, Álvaro. Muchos saludos también a todas las personas que nos están escuchando, y aprovecho evidentemente mandar ahí un saludo a las personas que están sufriendo las consecuencias de los actos que han ocurrido recientemente en Curanilahue y en Contulmo, como tú lo indicabas. Y por cierto que son temas extremadamente relevantes, mucho más relevantes que incluso nuestra participación hoy en este programa. Esa noticia sin duda es mucho más importante, así que gracias por compartirla. Javier Sandoval, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos después de la pausa de la semana pasada. Ahí tuvimos bastante oportunidad de intercambiar. Estuvimos con la entrevista del presidente Boric, que justo estuvo la semana pasada por la red Archi. María José. Sí. Bueno, veamos sobre contingencia nacional, Paz y Javier, lo que ocurrió en Plaza Italia. El día viernes hubo manifestaciones y el gobierno ha tomado una decisión de iniciar una investigación a Carabineros tras esta detención. También, y esto justo llama la atención justamente de que se realizó después de esta aclaración, que luego de que el Partido Comunista emplazara al Ejecutivo por este procedimiento policial ocurrido este viernes. ¿Qué les parece esta situación del gobierno? Y el video además es muy impactante sobre el joven, ¿verdad?, que se golpea la cabeza. Sobre todo la expresión de Daniel Jadwe. Claro. ¿Qué fue lo que dijo Daniel Jadwe? No decepcionemos al pueblo. ¿Qué es lo que piensa Javier Sandoval de esta discusión que se instaló en la coalición de gobierno? Bueno, la verdad es que la imagen es fuerte y da cuenta de falencias que tienen los protocolos y la manera de administrar y de enfrentar estas situaciones por parte de Carabineros, porque una persona que, por la razón que sea, cae, sobre todo con la edad en este caso, ¿verdad?, y se golpea de la forma que vemos en el video la cabeza, no puede ser levantada con un tirón y de manera brusca, sin que eso parezca necesario, por lo menos en las imágenes. Entonces yo creo que ahí es pertinente avanzar y replantear la necesidad de esa revisión profunda que se ha señalado desde hace tiempo respecto de estas cosas. Ahora, eso es materia de la cartera en cuestión, que es la que tiene que generar los caminos para
hacer esta depuración y este cambio refundacional, espero, en la fuerza pública. Pero, por otro lado, creo que lo que hay que también abordar es cómo terminar de fondo con estos focos de movilizaciones, y eso requiere atacar las causas, abordar las causas que generan este tipo de manifestaciones de descontentos que se arrastran y que se siguen planteando incluso en el primer día de asunción del nuevo gobierno. ¿Cuál es el combustible ahí donde el gobierno, y en este caso el presidente Boric, sí tiene la oportunidad de concentrarse y sí puede hacer algo? ¿Cuál es, a tu juicio, Javier, el combustible que enciende la llama para que siga habiendo manifestaciones? Yo creo que son las demandas sociales que no están aún resueltas y que son de tan variado tipo, y que hemos visto que respecto de ellas se requiere celeridad, y estos primeros 100 días del nuevo gobierno van a ser sin duda importantes para poder delinear los caminos de solución a todas ellas. Allí se concentran no solo las que está tomando en sus manos la Convención Constitucional, que es un camino de mediano plazo, sino que aquellas que tienen que ver con abordar decididamente las desigualdades, imponer, digamos, la centralidad de los derechos humanos en términos de las causas que están hoy día pendientes, sobre lo cual han habido anuncios, en todo caso, muy valiosos de parte del nuevo gobierno con respecto a las medidas cautelares y las distintas políticas que apunten a devolver y proteger las medidas de seguridad social, que en Chile sabemos que están por debajo de cualquier estándar internacional. Sí, con respecto a lo que señalaba Javier sobre los primeros 100 días, porque no sé si es culturalmente en Chile muy esperado también lo que pasa en los primeros 100 días por los gobiernos, y a mí no me queda claro si la ciudadanía y todos los actores políticos esperan que estos 100 días sean de ejecución o sean de planificación, porque pueden ser ambas, pero también esta celeridad para hacer reformas, para hacer cambios, también puede ser algo perjudicial y no requerir, ¿verdad?, los consensos adecuados que se necesitan para llevarlas adelante de una forma sostenible. Señora Paz Charpentier, usted con la palabra. Sí. Bueno, uno esperaría, estimada María José, que cuando un grupo de personas llega a gobernar, llega con un plan de gobierno. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros nunca realmente conocimos el plan de gobierno de Gabriel Boric, que entre otras cosas todavía, y se nota en virtud de la alta improvisación de la primera semana de gobierno, que no existe tal planificación en temas tan relevantes como, por ejemplo, el tema de la Araucanía. Ya vimos cómo Isquia Siches vivió ese momento de violencia con los disparos en Temuco-Icuy, cuando ni siquiera la ministra de Defensa, designada por el propio presidente Gabriel Boric, sabía siquiera de este viaje. Entonces ahí uno ve una alta improvisación y la falta de planificación. Ahora yo creo que particularmente respecto al tema que sucedió, estamos comentando aquí relativo al chico que se cae y posteriormente se golpea fuertemente la cabeza. Está bien, tiene lesiones menores. Sí, fueron lesiones, a pesar del tremendo cabezazo, fueron lesiones menores. Sí. Y lo lamento muchísimo, ¿verdad? Menos mal no pasó a mayores, pero yo creo que aquí hay que destacar un punto: presunción de inocencia. Me parece positivo que se inicien las investigaciones del caso, sin embargo no debemos tener presente un principio fundamental, que es que las personas se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y yo espero que en la discusión política y en la discusión pública nosotros mantengamos esos principios mínimos antes de juzgar directamente o presumir la mala fe de los carabineros que estaban allí cumpliendo su función. La verdad es que ningún carabinero sale de su casa en la mañana pensando que quiere herir directamente a otra persona, sino que sale en la mañana de su casa a trabajar tal como lo hacemos todos nosotros, a cumplir con sus obligaciones en la mejor medida posible. Ahora, yo dudo que, y aquí discrepo en un punto con Javier, él señala focos de movilizaciones, y la verdad es que cuando las movilizaciones son pacíficas, está garantizado por nuestra constitución vigente de que estas pueden ser llevadas a cabo, y Carabineros única y exclusivamente interviene en aquellos casos en que estas movilizaciones pasan a ser violentas, de manera que también hay que hacer una precisión. ¿Estamos hablando de focos de violencia o directamente de focos de movilizaciones? Porque a mi juicio, que no considero la violencia como método de acción política, me parece que son legítimas las demandas de las personas que se movilizan pacíficamente, más no aquellas que destruyen propiedad pública
y privada. Y solo recordar también aquí cómo el gobierno, que habitualmente señalaba detentar la representación de las movilizaciones y de los diversos grupos, incluso de aquellos que destruían propiedad pública y privada en el centro de Santiago. La verdad es que el gobierno no tiene la titularidad sobre ellos. Esto está realmente fuera de control. De otro modo, habrían hecho caso a las palabras de Isquia Siches tan pronto como fue designada en el cargo que hoy detenta como ministra del Interior. Pues recordemos que ella aludió a que cualquier tipo de movilizaciones o destrucción de propiedad pública y privada vulneraría o dejaría o debilitaría al actual gobierno, situación que, por cierto, no fue tomada en consideración por ninguno de estos grupos. Sí, y con respecto a ese punto, bueno, eso es quizás un argumento que se cae Paz de la campaña presidencial, quizás me estoy equivocando, pero muchas veces el sector de la derecha, que obviamente era que adhería a Kast, ¿verdad?, a esa opción de gobierno, señalaba que justamente eran incitadores de la violencia, ¿verdad? El propio gobierno queda quizás con estos hechos quizás un poco claro de que no tienen tanta relación, Paz. Lo que pasa es que el gobierno, a mi juicio, ellos sí consideran que la violencia es un método de acción política. De otro modo, no darían el igual tratamiento a víctimas y victimarios, no solamente en el caso de la Araucanía, sino también en el caso del estallido social, en donde vemos que múltiples querellas han sido retiradas y nunca vamos a saber quiénes realmente son los responsables de la destrucción de propiedad pública y privada, y al mismo tiempo se habla de, por ejemplo, indemnizar a las personas que sufrieron daños materiales. Ahí uno ve cómo el gobierno entrega un tratamiento igual a víctimas y victimarios, tanto en el estallido social como en, lamentablemente, la región de la Araucanía, en donde considera como portavoces oficiales a personas que también consideran la violencia como método de acción política. Entonces, la verdad es que sí, el gobierno sí considera que la violencia es un método de acción política y habitualmente se ha sentido titular incluso de aquellas movilizaciones que tienen un carácter violento, cuando todos sabemos que con la gente que considera la violencia como método de acción política, difícilmente se puede llegar a un buen acuerdo, estimada María José. Oye, Paz hizo a lo menos dos afirmaciones que a mí me parecen bastante severas. La primera es que el presidente Boric no tiene plan de gobierno, Javier Sandoval. Y yo estuve buscando y lo que aparece son propuestas para un nuevo Chile cuando uno busca plan de gobierno. ¿Tiene plan de gobierno? Yo entiendo que sí. María Paz dice que no. Y lo otro es que dice que el gobierno considera la violencia como método de acción política. ¿Cómo te suenan ambas afirmaciones, Javier Sandoval? Discrepo porque, en primer lugar, hay un Chile donde existe una violencia estructural. Entonces, pretender responsabilizar a grupos particulares respecto de una situación de violencia generalizada que ejecuta y ha ejecutado históricamente el Estado chileno y particularmente en el Gualmapu, me parece no querer ver la realidad. Y eso se traduce, por ejemplo, en situaciones como la que se vivió por parte de la ministra en este mismo momento, un Estado que está acostumbrado al pergamino de la represión y que no tiene las habilidades blandas y las capacidades ni los canales protocolizados, estructurados de cómo generar espacios de diálogo, y tiene que hacer un aprendizaje entonces. ¿A qué puede haber recurrido el gobierno en materia de experiencia dura, concreta, real, de los mecanismos institucionales del Estado para entenderse con otro pueblo al cual ahora está llamado a convocar y a intentar dialogar? Entonces, ahí hay una demostración también de que el Estado no ha tomado este camino, y particularmente si uno mira el gobierno de Piñera, qué mejor ejemplo de cómo de quién considera acá que la violencia es el camino para interlocutar con la sociedad toda. Sí, declaró que había un enemigo interno, generaron violaciones y atropellos a los derechos humanos que no son jamás mencionadas por la derecha, pero que humillan al Estado y que avergüenzan a la sociedad chilena frente al mundo. Cuando tenemos un Estado con esas prácticas, es muy difícil pretender de que es inocente y no ha hecho lo que se le atribuye después a los opositores o a los grupos que reaccionan frente a esto, independientemente de que también lo hagan recurriendo a acciones violentas que uno también quisiera que desaparecieran. Oye, Javier, de nuestras formas de convivir. Esa es una realidad que yo quiero constatar. Y respecto del plan de gobierno, yo no lo encontré. Lo que sí encontré es eso que pusimos en pantalla, que es propuestas por un nuevo Chile, que no es un plan de gobierno.
¿Tú lo conoces, el programa de gobierno de Gabriel Boric, que tiene que haberlo presentado al CERVEL, por lo menos? Eso forma parte de la obligación. Existe un programa de gobierno. Nosotros, que no somos parte de Apruebo Dignidad, lo conocemos como lo ha visto la ciudadanía, como lo han visto las distintas organizaciones con las cuales interlocuta permanentemente el gobierno. Sí vemos de que se está generando un diálogo quizás más activo con los grupos empresariales, con interlocutores del campo económico, digamos, y falta ahora complementar eso con un diálogo con las organizaciones de trabajadores, con la sociedad civil organizada, para poder implementar las medidas concretas. Pero yo creo que 100 días es un tiempo suficiente para poder delinear cuáles van a ser entonces las principales medidas en forma más profunda y atacar los focos de las motivaciones, que es a lo que me referí inicialmente respecto del descontento social, que sabemos que tiene que ver con los pilares de un modelo que tiene que empezar a ser desmontado, el modelo neoliberal, extractivista y fundamentalista del mercado que impera en Chile. Nos quedan 2 minutos. Sí, yo no quería proponer el tema final, que lo que ha dicho Javier, yo me imagino que Paz ahí tiene diferencia, pero también han habido movilizaciones que no han tenido lugar a enfrentamientos con carabineros, como las que denunciaban la violencia de género y los abusos también al interior de los establecimientos educacionales. A mí me llama mucho la atención también los que tienen en relación con los que tienen contenido sexual, ¿verdad? Fue despedido un director por abuso sexual, existe abuso sexual dentro de los colegios, y también noticias tan impactantes como la réplica de La Manada en España para poder abusar sexualmente de compañeras de colegios. Con respecto a esto, se hace más necesaria, a mi juicio y en mi opinión, una educación sexual integral. No sé cómo lo ves tú eso, Paz, y desde tu sector también. La educación sexual integral debiese ya ser una realidad en este país, donde probablemente los adultos tengan menos conocimientos en materia de sexualidad que los propios adolescentes, ¿verdad? Que ya están familiarizados con métodos de planificación familiar, etcétera, pero el contenido sexual, sobre todo de los medios de comunicación que vienen a desinformar más que a formar, ¿verdad? Al parecer en los colegios lo que está predominando, y eso es muy grave. Sí, solo 2 segundos, voy a hacerlo muy corto, pero me parece que quiero hacer un punto relevante en que nada justifica un acto violento. ¿Saben qué? Por respeto a las personas que, habiendo sufrido en muchas etapas de su vida, en muchas situaciones de su vida, no han ejercitado la violencia como un método para conseguir su objetivo, es que por respeto a esas personas nosotros no podemos justificar la violencia como un método de acción política. Y segundo, en cuanto a la interpelación que me hizo, o que nos hizo el sector aquí, Gabriel Sandoval, en tanto nosotros no conoceríamos la realidad, yo me pregunto, ¿no será que la ministra del Interior, al pretender entrar de esa manera a Temuco-Icui, no está consciente de lo que sucede fuera de la región metropolitana? Dicho esto, en cuanto a la educación sexual integral, María José, mire, nosotros debemos avanzar hacia una educación que incluya los temas de sexualidad desde una perspectiva tanto sexual como afectiva, ¿verdad? No únicamente y exclusivamente enfocada en el placer, tal como lo está consagrando hoy. Por eso se llama integral. O pretende consagrar. Por eso, sí, pero con un énfasis particular en lo que en la norma propiamente tal que se está consagrando a nivel constitucional. Norma que por lo demás no solo consagra la educación sexual integral con un foco importante en lo que es el placer sexual y no tanto en otros elementos como la afectividad, primero que todo. Y segundo, hay un punto importante que pretende consagrar la Convención Constitucional en este aspecto y que dice relación con la educación sexual única, proveniente desde el Estado, lo que vulnera 2 atribuciones fundamentales que fueron excluidas del debate constitucional. Se pretendieron incluir a través de indicaciones, pero fueron rechazadas estas indicaciones. La primera de ellas dice relación con la libertad de enseñanza, es decir, no van a poder existir distintos proyectos educativos que otorguen o entreguen una educación distinta en materia de educación sexual a la que proviene del Estado. Y segundo, también se rechazó el derecho preferente de los padres en esta materia, de manera que yo no estoy de acuerdo en una educación sexual integral única proveniente desde el Estado y que no considera ni el derecho preferente de los padres ni tampoco la libertad en materia de enseñanza que pueden tener los distintos establecimientos educacionales y en donde los padres son libres de incorporar o no a sus hijos en esos establecimientos. Luego, estoy de acuerdo en avanzar
Sin embargo, creo que se deben respetar ciertas garantías fundamentales y no estoy de acuerdo con una educación sexual única proveniente desde el Estado, decidida por burócratas que están lejos de conocer lo que sucede al interior de cada una de las familias de Chile. Oye, yo sé que esto tiene alguna, ¿cómo se llama? Idea distinta de María José, también de Javier. Pero profundamente. Sí, pero lamentablemente no vamos a poder hacerlo, vamos porque a seguir analizando, se nos fue el tiempo, como siempre pasó. Oye, así que muchas gracias por haber participado, Paz. Gracias, Javier. Solamente despedirme, y a propósito de esto, un saludo a las mujeres de Rucalhue que están resistiendo contra la violencia machista y la difamación, criminalizadas hoy día a propósito del Tratado de Escazú, que abre una puerta para que las protectoras, las guardianas del medio ambiente dejen de ser violentadas por privados y por el Estado. Buenos días, Javier. Buenos días, Paz. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta el otro lunes.